Pero ¿creen ustedes que parte del ministerio pastoral en medio de esta pandemia es recordarle al pueblo, alertar al pueblo del peligro de las distracciones y de las reverencias en los cultos en los hogares? Hermano Anderson, pastor Anderson. Sí, mi hermano. Si un pastor no previene a la iglesia acerca de cómo se está comportando, cómo nos estamos distrayendo, cómo estamos siendo irreverentes durante el culto, nosotros tendríamos gran parte de la culpa, por no decir tendríamos toda la culpa, porque sobre nosotros está puesta ah, ¿cómo te diré? No quiero decir la carga, sobre nosotros está puesta la autoridad de enseñar a la iglesia acerca de todas estas cosas. Nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Recuerden que la escritura nos dice que somos pastores y maestros. Entonces no nada más es predicar, sino también enseñar a la iglesia acerca de todas estas distracciones, de todo lo que está pasando y lo que puede pasar, lo que viene todavía. Recordemos que en Ezequiel capítulo 33, ¿verdad? Dice la escritura, aquí tengo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere. ¿Dónde fue? Cualquiera, No, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces aquí vemos la responsabilidad que tenemos nosotros como atalayas. Nosotros somos los atalayas. Estamos viendo que el peligro está llegando sobre la iglesia y a nosotros nos corresponde 100% prevenir a la iglesia, al pueblo del Señor acerca de todas estas cosas. Tenemos que ser el atalaya que está anunciando el peligro inminente que está sobre la cabeza, sobre el cuerpo de la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que enseñar a nuestra iglesia, tenemos que ser los atalayas que deben anunciar, avisar que el peligro está encima. Y las redes sociales están siendo un gran peligro si no las sabemos controlar. Tenemos que aprender a controlar cómo usamos Facebook, tenemos que aprender a controlar cómo estamos dentro de la iglesia, cómo estamos en el culto de adoración delante del Señor. Tenemos que enseñar a la iglesia acerca de esto, a percibirlos de todas las cosas que están mal, que las cosas, yo le digo a la iglesia, cuando yo hago algo mal, digo algo malo, díganmelo por favor, porque yo veo del púlpito, yo veo de aquí para allá, pero yo no veo de allá para acá. Entonces, yo les puedo criticar a ustedes, pero yo no veo las críticas que caen sobre mí porque yo no me estoy viendo. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos que enseñar al pueblo a ser apercibido, el pueblo también debe decirnos a nosotros. Y esto es un trabajo de dos caminos, two-way, ¿verdad? Como dicen en inglés. Nosotros, atalayas, tenemos que enseñar al pueblo a percibirse. Estas cosas tenemos que aprender a controlarlas, a manejarlas, aprender a usarlas bien para la gloria del Señor. amén, amén, pastor. Y yo creo que eso forma parte del discipulado también del pastor a su Así propia es. iglesia, ¿no? Cuando por así decirlo, la calidad de la adoración, por así decirlo, ¿no? Porque nunca vamos a ofrecer una adoración digna de Dios. Eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Nosotros somos pecadores, pero lo mejor que podemos ofrecer al Señor, cuando la calidad de la adoración de nuestro Señor está yendo para abajo, no nos estamos concentrando, no estamos de verdad haciendo las cosas bien, no le estamos dando lo mejor al Señor. Yo pienso, como usted bien ha dicho, es labor y responsabilidad del pastor de corregir lo deficiente y de Así decir es. a la iglesia, pues cuidémonos. Es como alertar.
Me gusta muy bien el ejemplo que usted ha usado en el Antiguo Testamento, ese llamado de alertar cuando viene el lobo, ¿no? El lobo de la distracción. Este es un tiempo que hemos dedicado al Señor, mis hermanos, y acuérdense de concentrarse, etcétera y demás, ¿no? Y de no distraerse. Eso es trabajo del pastor, ¿verdad? Como bien usted lo ha dicho, de ser los atalayas. Pastor Pantoja, ¿qué usted cree acerca de la labor pastoral en cuanto a la distracción en la iglesia, en los cultos, esto de pandemia? ¿Debiera el pastor tomar carta en el asunto? ¿Debiera de animar a la iglesia? ¿O debiera de decir, bueno, en definitiva están en sus casas y allá ellos con el Señor? ¿Qué usted cree que debiera hacer el Ujú. pastor? Bueno, yo me mantengo en la misma posición, teniendo en cuenta de que esto es un problema primeramente espiritual, ¿no? Es decir, que viene de una comprensión de la relación, de una comprensión del ámbito espiritual, no solamente físico, sino del ámbito espiritual. Yo creo que, pastor, nosotros debemos comenzar a orar fervientemente, es decir, orar pidiéndole al Señor que ponga un hambre, una sed, una comprensión, una conciencia al pueblo de la realidad que están viviendo, ¿no? No solamente de lo físico, sino del ámbito espiritual en el cual se están moviendo. Eso yo creo que es lo primero, para que cuando nosotros hablemos a la iglesia, para cuando nosotros les alertemos, haya sentido esto, haya sentido, porque a veces nosotros decimos algo y es como otro sermón más, ¿verdad? Les alertamos a la iglesia, le decimos, "Oh, ojo que hay un peligro", pero esa es la misma atención que nos están prestando cuando estamos dando el mensaje. Entonces, y sigue la misma, ¿cómo se llama? La misma rueda, ¿no? Entonces, yo creo que debemos comenzar con la oración, pidiéndolo a Dios que esté obrando en los corazones. La otra cosa es, por supuesto, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que alertar. Y ya yo he optado yo en lo personal, en ir personalmente con aquellos que yo he notado que no están prestando atención. Es decir, es duro, es difícil, pero yo sí me he tomado la tarea porque es que cuando uno lo dice al grupo, a veces lo escuchan más, lo siguen escuchando quien siempre presta atención y quien no presta atención sigue sin escuchar. Entonces, ya yo he optado por ir a lo personal. ¿Qué puede suceder? Que a veces algún hermano se va a enojar y me va a decir, mira, yo me voy. Bueno, si me dice eso, es que ya estaba ido hace rato. Es decir, no hay ningún problema. Si se acaba de ir, bueno, me duele mucho, pero para que esté aquí solamente llenando un espacio, se puede ir cuando desee. Porque aquí realmente lo importante es llegar y dar el mensaje y ser escuchado y obedecer. Si uno no escucha, uno no puede obedecer. Entonces, es importante alertarle, decirle, pero hay que saber como pastores que nosotros estamos luchando contra principados y potestades, no solamente con una persona irreverente, una persona, no, hay algo más detrás de eso y nosotros tenemos que estar apercibidos en ese sentido, ¿no? Y saber enfrentar la situación directo de frente. eh, y definitivamente, nosotros como pastores tenemos la obligación de alertar, de llamar la atención, de hablarle a la iglesia de lo que puede estar afectando su relación con Dios y en general la edificación del pueblo de Dios. Amén, amén. Sí, uno como pastor es hasta cierto punto el guardián y el custodio de muchas cosas en la iglesia. No solamente el testimonio, bendito sea el Señor, que es muy importante, sino también la doctrina. Pero también somos guardianes de la adoración, en el sentido que nosotros tenemos que mirar que al Señor se le esté dando un culto digno de él, en un sentido, ¿no? Lo mejor que la iglesia le esté dando lo mejor. Y entonces, cuando vemos que hay ciertas prácticas que se están añadiendo a la iglesia, yo le llamo a eso un fuego extraño, como el Antiguo Testamento, un fuego raro trajeron al tabernáculo, ¿no? Por ejemplo, estos de no prestar atención, simplemente, como bien ha dicho el pastor Anderson, de hacerlo de una manera descuidada, como si esto fuera algo sin importancia, de
no aquilatando o valorando la presencia de quien estamos. Entonces, estas actitudes, la reverencia no solamente es lo que hacemos, pero es la actitud, ¿no? La actitud que uno trae al tiempo del Señor. Y yo pienso que es bueno regresar a esas raíces antiguas, me imagino yo, para muchos casos, en los cuales el tiempo del culto era, se consideraba algo muy serio, algo muy que había que darle uno lo mejor al Señor, ¿no? Y eso realmente está en la Biblia. Ahora bien, ahora aquí una pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya sabemos, como bien hemos dicho, como pastores, tenemos la responsabilidad santa de alertar, de decir al pueblo, mira, tenemos que concentrarnos en los cultos, no debemos distraernos, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros quizás como pastores en los cultos para contrarrestar estas tentaciones? Yo les voy a decir.